Hola gente, tanto tiempo, ¿cómo les va? Espero que muy bien, a pesar de esta cuarentena y este virus que asola a toda la humanidad. En esta oportunidad les quería comentar algo que me pasó ayer, y es que me llegó este libro que había comprado en internet, Introducción al Derecho Procesal Penal, de Alberto Binder, profesor de Derecho Procesal Penal en la Facultad de la UBA. Y nada, comencé leyendo el prólogo y al finalizar y al ver quién lo había escrito me surgió la duda de quién era esa persona. Y esa persona fue Julio Mayer. Entonces la busqué por internet y casualidad, justo ayer que leí este prólogo me llegó el libro, el doctor Mayer falleció, así que me puse a investigar un poco quién era. Roberto ya subió un video hablando de él. Nada, su muerte es un lamento para toda la comunidad jurídica, sociológica, ontológica, si se quiere. Y nada, se los quería leer al prólogo. Y en este prólogo, nada, pueden ver la calidad de persona en cuanto a calidez, ¿no? Y dice así: redactar el prólogo de un libro no es sencillo. En primer lugar, quien prologa es siempre hincha del autor. Antes de valorar la obra, le reconoce al autor virtudes y desea que él triunfe. En segundo término, tal comunión con el autor, que en ocasiones llega, como en este caso, a la amistad, y a haber compartido con él trozos de vida y anhelos fundamentales en la existencia de quien redacta el prólogo. Esta situación desfigura la objetividad y la función crítica o valorativa del prefacio y alimenta la tendencia a ocuparse del autor antes que del libro. En tercer lugar, uno debe reprimir la tendencia natural a polemizar con el autor. Debe tomar conciencia de que no se trata de una nota bibliográfica, sino, antes bien, de expresar para qué sirve el libro, cuáles son los fines que persiguió su autor al escribirlo y cuál es su utilidad, y por fin de remarcar sus méritos o, en su caso, sus fracasos de manera general o esquemática. En el caso, esta última tarea se ha reducido considerablemente y, por ende, se ha facilitado mi propia tarea de prologuista. El autor ha considerado conveniente colocar allí su prefacio, debido fundamentalmente a la necesidad de advertir su propia perplejidad ante un sistema casi perverso, el de la reacción penal, uno de cuyos sectores pretende explicar y accesoriamente de señalar su agradecimiento hacia quienes lo ayudaron. Y también ha tenido a bien iniciar su obra con una exposición breve pero ilustrativa al extremo, sobre los fines que persigue, introducción que al mismo tiempo pinta, por sus rasgos sobresalientes, al propio autor, consolidado como un analista de fenómenos culturales y a su preocupación fundamental por la creación de un sistema de organización social justo, en el sentido de la igualdad de oportunidades para todos en la vida de relación y digno en el sentido de respeto por la persona humana. Y cita a Binder y dice: la libertad, la igualdad y la fraternidad siguen siendo un ideal hermoso. Sigue Mayer: no ha sido posible para mí, pese a los esfuerzos que realicé en este sentido, apartarme de la figura del autor. Lo he visto crecer intelectual y profesionalmente. Puedo decir con orgullo que trabajó a mi lado y me ayudó durante muchos años, no solo en mi vida académica, sino también en mi vida práctica, y que, por eso mismo, él tiene que ver con un periodo de mi vida en el cual, como en un drama extremo, casi tragedia, se mezclan mis mayores éxitos y mis mayores fracasos, las penas profundas y las grandes alegrías, aún subsistentes, que han delineado el resto que falta de mi existencia en forma definitiva. Pero sobre todo, él ha tenido la deferencia, seguramente por esta misma relación, pero en sentido inverso, vista de su persona, de ocuparse de mí en un párrafo que le agradezco y al mismo tiempo le reprocho por no ajustarse estrictamente a la verdad. Tengo conciencia de que no soy un docente cabal de vocación, como se acostumbra a decir, así como creo que defiendo la otra cara de la vida académica, la del estudio y la meditación de problemas. Tengo también conciencia de mis deficiencias como jurista en el sentido con el que entiende el término Binder, absolutamente correcto. Sin falsa modestia, creo que solo he contribuido en la materia que él menciona a facilitarle su esfuerzo. De tal manera
Ni paciente ni impaciente, ni generosamente ni con egoísmo, puedo haber contribuido capitalmente a enseñarle derecho procesal penal. Como me sucede con otros amigos de menor edad, quisiera poder llamarlo discípulo, porque esa posibilidad me honraría intelectualmente, pero faltaría la verdad. Él fue quien se acercó a mí, casi por casualidad, y, si algo aprendió de mí, afirmación en extremo dudosa, salvo que se utilice en un sentido subalterno, es mérito propio de él, obra inconsciente de todos quienes entramos en relación. Como ordinariamente sucede en nuestro país, al menos en las últimas décadas, la degradación de la vida universitaria no permite tener discípulos, y mucho menos a quien no tiene genio ni vocación para ello. Quien en verdad sabe algo en nuestro país, y son escasísimas las personas que algo saben, es porque lo aprendió solo, sentencia que rige sobre todo para la generación de Binder y las posteriores. Ello pretende expresar que el autor no contó con un auxilio personal estable y de cuerpo presente de otra persona, que le facilitara la tarea de aprender enseñándole. Quien ha aprendido de esa manera sabe por la vía de un esfuerzo personal enorme, nunca bien medido, que lo ha privado de otros bienes y de otros beneficios de la vida de relación. Se trata de autodidactas tosudos, casi compulsivos en la tarea intelectual. Eso es precisamente Binder, quien no ha escatimado esfuerzos para formarse y no solo en el área del derecho penal, sino también en la del pensamiento más general sobre el hombre y sus circunstancias. A todo ello, el autor de esta obra agrega una sensibilidad profunda por el sufrimiento humano y una vocación hacia la igualdad y la dignidad fundamental del hombre, y su sentido trascendental, características de lo humano, en las que él cree fervientemente. En estos fines y en el método para conseguir su realización ha consistido nuestra principal comunión y nuestros principales motivos de disputa, condicionados en parte, como él mismo me lo aclaró, por el contexto político y social en el cual se desarrolló la juventud de cada uno de nosotros, prejuicios que, al fin y al cabo, señalan a toda persona de por vida. Pues Binder ha querido aportar con esta obra, fundamentalmente, una herramienta útil y esencial para facilitarles el esfuerzo a quienes comienzan sus estudios de derecho y sobre todo a quienes se introducen al estudio del sistema penal de solución de conflictos sociales. Pero no solo ha pretendido y hecho esto con su obra, sino que, antes bien, procura, a mi juicio con éxito, que quienes inician los estudios de la materia ingresen a ella con el paso correcto y por la puerta debida. Desde la ya legendaria obra de Vélez Mariconde, Los estudios de Derecho Procesal Penal, que Binder mismo recuerda en su prefacio, no existe en la literatura jurídica argentina, y me anima a expresar en la literatura jurídica de habla española, una obra capaz de aspirar a aquel mérito y de lograr ese resultado, pues la introducción que aquí se nos ofrece, con cierta modestia infundada, sigue el mismo rumbo y cumplirá, seguramente, el mismo papel. Orientar correctamente a quienes, en principio, están decididos a realizar el esfuerzo que el mismo autor sugiere y requiere para formarse como jurista. El autor de esta obra les ha facilitado la tarea y aún más. Su obra logrará, como las buenas obras, entusiasmarlos para decidirse al esfuerzo y perseverar en él. El resto deben ponerlos ellos, como Binder lo exige. No es este un mérito escaso, sino principal de la obra, sobre todo en nuestro medio, aquel que domina culturalmente la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Acostumbrados a obras de derecho procesal, en especial de derecho procesal penal, escasamente analíticas y críticas, que, con la justificación de describir la legislación positiva, representan poco más o, en ocasiones, poco menos que exégesis legales, en el sentido subalterno de esta palabra que indica Binder en su introducción. El libro constituye un elemento vivificante de las exposiciones valiosas sobre el proceso penal. Sin embargo, y especialmente en nuestro medio, tan castigado por obras de derecho procesal penal desencajadas del contexto cultural en el cual convivimos, este libro cumplirá, seguramente, otras funciones anexas a aquella principal propuesta por el autor. Auxiliará a los docentes de derecho penal y procesal penal a encarar correctamente la enseñanza de la materia y ayudará a los abogados, a quienes la introducción destina palabras duras pero bellas, a iniciarse correctamente en la mecánica de la nueva legislación procesal penal, que pese a sus deficiencias, constituye un nuevo mundo jurídico a comprender y explorar por quienes practican el derecho penal ante o en los tribunales del Estado Federal Argentino. En ese sentido, esta es la primera obra de valor después de la sanción de la nueva legislación. Al menos una palabra sobre el contenido de la obra.
Ella tiene, a mi juicio, un desarrollo original sobre la materia en examen. Un acierto fundamental ha sido explicar, al menos en nuestra lengua, si no por primera vez, al menos en forma clara y confesa, el sistema penal como unidad política, aspecto o ángulo de observación que supera cualquier diferencia formal entre las reglas de derecho penal y las de derecho procesal penal, y más aún, cualquier intento de observar el derecho procesal penal aislándolo del derecho penal por su afinidad con otros reglamentos de la actividad judicial, por ejemplo, el derecho procesal civil. Pero, como el mismo autor reconoce, el grado de desarrollo científico del derecho penal y del derecho procesal penal difiere radicalmente. Mientras el primero, es decir, el derecho penal, ha alcanzado un grado de sistematización científica importante, los teóricos del segundo sector no han producido un sistema analítico de profundidad análoga. Es por ello que en el primer sector se ha alcanzado un grado de consenso apreciable en el esquema de análisis que no observa en el segundo, en el cual reina en una proporción muy superior el esquema de explicación personal de cada uno de los autores. Binder es, por vocación personal, un innovador en la solución de problemas y, conforme a ello, plantea su propio esquema. Comienza por lo que él llama el diseño constitucional del proceso penal, en donde agrupa las características básicas del sistema de realización penal querido por nuestra Constitución y prosigue con la descripción de las seguridades individuales, con base en el Estado de Derecho que brinda la ideología constitucional, a las que agrupa según un esquema novedoso. Garantías básicas, principios que impiden la manipulación arbitraria del proceso penal, principios que limitan la facultad del Estado para colectar información y principios que limitan el uso de la fuerza durante el proceso penal. Mis propias dudas, fundadas en el escaso desarrollo analítico y en el escaso consenso científico que la materia ha suscitado teóricamente, me imposibilitan un juicio de valor crítico actual sobre el particular. El autor mismo considera este planteo solo de un valor provisional, pero hallo novedoso el esquema planteado y la agrupación de principios más allá de la discrepancia inicial que pudiera tener en algunos temas, según mi enfoque más tradicional, por ejemplo, el relativo a la irretroactividad de la ley procesal penal o de la crítica ligera al esquema general de la obra, como por ejemplo la ubicación final del capítulo dedicado a la organización judicial, su mezcla con los demás sujetos procesales y la inclusión allí del tema de la imparcialidad y apartamiento de los jueces, que a mí me parece de primera magnitud, con suficientes merecimientos para estar ubicado entre los principios que impiden la manipulación arbitraria del poder penal y básico para explicar el verdadero significado de la independencia judicial y del principio del juez natural. Me resulta difícil esbozar una crítica argumental de peso que supere mis propias dudas.